¿Sigo en línea o se cortó? Ahí está. Ahora sí, mil disculpas con Sí. todos. Tengo un pequeño problema con el internet que a veces se entrecorta aquí. Pero bueno, ya estamos todos, ¿que no? Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy nos acompaña, ahí está, grabación. Ahí, ahora sí. Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy estamos con la quinta sesión de Entrevistando a un Experto. En el día de hoy nos acompaña el doctor Leobardo López Morales. Él mismo cuenta con los siguientes estudios, que está en el área de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de Tlaxcala. Maestría en Derecho del Trabajo y en Seguridad Social por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialidad en Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, impartida por el Consejo de la Judicatura Federal. Doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, becado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Especialidad sobre la reforma en materia de la justicia laboral impartida por el Consejo de la Justicia, por el Consejo de la Judicatura Federal. Tenemos en cuenta la siguiente experiencia laboral de nuestro ponente del día de hoy, abogado postulante en la materia laboral y seguridad social, director jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, juez primero de laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala por concurso de oposición. Por último, cuenta con la siguiente experiencia académica. Tenemos que es catedrático a nivel de licenciatura y maestría de doctorado, ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en materia de trabajo y seguridad social, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Prevención Social, miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, miembro asociado de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabelas. Ha contribuido con diversas publicaciones en materia de trabajo y seguridad social. Muy buenas noches, doctor. Un gusto tenerlo el día de hoy. Me presento, soy Luciana Romina Sajama, técnica grafoanalista de Argentina, y el día de hoy estaré haciéndole las 10 preguntitas en esta breve sesión sobre derecho. Doctor, un gusto por estar con nosotros el día de hoy. Luciana, muchas gracias. Buenas tardes también a la licenciada Ciana, a Evelyn, que está por ahí, a Nelly Cruz también. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de poder estar aquí con ustedes. De tus órdenes. Perfecto, doctor. Vamos a iniciar con este cuestionario de 10 preguntitas sobre la reforma del artículo 123 del 2017 y la reforma del Poder Judicial de 2024. Empezamos con, ¿en qué consiste la reforma del artículo 123 constitucional en 2017? Gracias, Luciana. Sí, fue la reforma en sí, el término correcto es reforma al sistema de justicia laboral. Esta se da a raíz de, esencialmente, por las presiones de dos sindicatos de Estados Unidos y de Canadá, especialmente de la industria automotriz, por ahí de 2013-2014, cuando México iba a firmar un tratado del TTP llamado Transpacífico. Este era muy importante porque se iba a incluir a China. En ese momento el presidente Trump, que ocupaba por primera ocasión la presidencia de Estados Unidos, sacó a Estados Unidos y por esa razón ya no se firmó. Pero la constante era, México, tienes que modificar tu sistema de administración de justicia en materia laboral, sobre todo en materia colectiva.
Con el paso del tiempo se viene la renegociación de lo que hoy conocemos como TEMEC, que era el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá. Con la misma premura, más bien con la misma petición. Hay un problema, sobre todo en materia colectiva. Y previo a ello, hay una queja, incluso que todavía está abierta, ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, donde varios sindicatos, entre ellos el Sindicato de Mineros de México, acusó al Estado mexicano que había una creciente y exponencial magnificación, más o menos así lo dicen, de contratos colectivos de protección patronal, que incluso impedía una verdadera democracia sindical. Y de verdad era muy complejo en esa parte antes del 2018, la parte sindical. Y entonces, bueno, yo siempre lo he dicho, una de las cosas que más han afectado a México ha sido la corrupción y la simulación, sobre todo en instituciones. El 24 de febrero de 2018 se publica la reforma al artículo 123 y 73, pero esencialmente el 123. En el sentido de cambiar, se dan esencialmente tres fundamentos de la Constitución. Uno, se establece que la conciliación va a ser obligatoria para todos los asuntos en materia laboral, salvo algunas excepciones. Se crean centros de conciliación y entonces patrón, trabajador, sindicatos, patrones tienen que acudir al centro a agotar el medio alternativo de solución de controversias, en nuestra materia llamado conciliación, para que si no hay conciliación, se otorga una constancia de no conciliación y es un requisito de procedibilidad para acceder al tribunal, que ese es otro cambio. Pero también algo bien importante, se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué hace este centro? En materia colectiva en México existían órganos que se llamaban juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. Y prácticamente estos, porque eran oficinas de gobierno, pertenecían al Poder Ejecutivo, pero formalmente realizaban funciones jurisdiccionales. ¿Cuál era el problema real de estas juntas? Pues que prácticamente dependían del Poder Ejecutivo, tanto federal como local. El punto en materia local es que en México los sindicatos, la mayoría de los sindicatos son en materia local. Y entonces, ¿quién otorgaba el registro de sindicatos? Pues prácticamente el gobernador a través de ese presidente de la Junta. ¿Quiénes integraban la Junta? Un representante del Estado, uno de los trabajadores y uno de los patrones. ¿Quién era el representante de los trabajadores? El sindicato mayoritario. Y entonces, era juez y parte, porque además imagínate que si un sindicato opuesto al representante que está en la Junta pedía el registro de un sindicato, pues prácticamente no se lo daban, ¿eh? Y entonces todo esto, pues obviamente provocó un estancamiento económico, social e incluso jurídico en México, ¿eh? Por más de 30 años, te puedo asegurar que la materia laboral estuvo estancada precisamente por los contratos colectivos de protección patronal. Bueno, entonces este centro federal ahora va a ser el que va a otorgar los registros de sindicatos, esencialmente, que es vital en materia colectiva. Ese fue el primer fundamento de la reforma. El segundo pilar o fundamento de la reforma es que se eliminan esas juntas de conciliación y arbitraje y se crean tribunales laborales a través de un juez o como titular un juez, pero que ya dependen del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Y entonces en México esencialmente tenemos una competencia por fuero o materia, que es la federal y la estatal. ¿Cuál es el punto medular? La materia, dice la Constitución, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las entidades federativas, pero por su importancia y trascendencia, este listado de empresas, sobre todo de ramas económicas e industriales, se las queda la federación. Brevemente, como comentario para que se explique la idea. En México hay una sola ley federal del trabajo aplicada por dos autoridades de diferente rango o competencia, autoridades federales y autoridades locales. En otras materias, por ejemplo, hay un código civil para un estado
y un código federal para toda la República. En nuestra materia existe una sola ley aplicada por autoridades estatales y autoridades federales. ¿Cuál es, por ejemplo, el punto de las materia federal? Las actividades de mayor trascendencia: petroquímica, automotriz, alimenticia, textil, porque son las más importantes, porque todas esas empresas prácticamente están en toda la República. Bueno, entonces, el punto medular, el segundo punto es: quitamos las juntas, creamos juzgados dependientes ahora sí del Poder Judicial, tanto federal como local. Y el tercer punto, el tercer punto medular de la reforma 2017 es en materia colectiva. ¿Qué se estableció? Y de verdad fue por presiones de sindicatos, y obviamente de gobiernos extranjeros. Se estableció que ahora sí las relaciones colectivas de trabajo iban a cambiar o cambiaron en México. Así, de tajo. Es muy compleja la situación porque en México se dio un fenómeno del sindicalismo corporativo, donde una central obrera tenía la hegemonía prácticamente de todas las relaciones colectivas en el país, y esa central obrera pues prácticamente era un brazo más del partido hegemónico en México por más de 70 años. Y entonces cambia el rumbo y dice, a ver, la reforma, lo que se protege son los principios sindicales democráticos, o los principios sindicales, más bien, que ordena la Organización Internacional del Trabajo. Entre ellos, la democracia sindical, la autonomía sindical, la verdadera representación del sindicato. Y un ejemplo, antes, todos los trámites que hacían la propia Asamblea de Sindicatos se llevaban a cabo a través de mano alzada. Y entonces, ¿eso qué implicaba? Que todos sabían por quién tú ibas a votar. Hoy se cambia ese esquema de cosas y los trabajadores van a emitir su voto en determinados procesos a través de un voto libre, secreto y directo. Y entonces, toda esta reforma en conjunto va un poquito más allá, porque además viene, ya ahora sí, México cumple con su parte de decir, bueno, ya reformé la Constitución, pero viene la renegociación del tratado y que le cambian el nombre, ahora se llama TEMEC. Y además, en el TEMEC se estableció un mecanismo, un apartado en materia laboral. Si no mal tengo entendido, es el único tratado comercial en el mundo que establece cuestiones laborales dentro del propio tratado. Y entonces, eso hay incluso un mecanismo de respuesta rápida, En México mucha gente se quejó y dijo, ¿cómo es posible que México, el Estado mexicano en ese momento, permitió que el tratado se firmara en esos términos? Y pues bueno, no es que se quisiera firmar en esos términos, sino que era una demanda que se pedía. Literalmente no se iba a firmar ese tratado si no estaba comprendida esa reforma. Así de sencillo, Y entonces, obviamente, las implicaciones económicas que tiene el Tratado de Libre Comercio, como lo estamos viendo actualmente, que un día el señor Trump amanece de buenas y dice, amanece de malas y dice, les voy a poner el 25% a todos. Y ya después dice, bueno, como soy bien buena persona, pues les voy a quitar. A México, bueno, únicamente todo lo que entre del Tratado de Libre Comercio queda exento de impuestos, pero todo lo demás va con impuestos. Entonces, es muy compleja la relación económica, ya no solamente entre México y Canadá, sino con todo el mundo, por las decisiones unilaterales de una persona. Entonces, esos son los tres pilares esenciales de la reforma 2017. Pero vamos un poquito más allá. Se establece una reforma, obviamente la instrumental. En México, el artículo 123 establece los derechos mínimos de los trabajadores, pero tenemos una ley federal del trabajo para instrumentar esos derechos mínimos que están en la Constitución. Y entonces, en la ley federal del trabajo, algunos críticos de la reforma dicen, es que eso no ordenó el constituyente, pero bueno, alguien lo aprobó así y ni modo, o más bien para bien. Yo creo que sí, yo creo que esa reforma
a la Ley Federal del Trabajo de 2019 vino a revolucionar, literal, vino a revolucionar las relaciones tanto colectivas como individuales de trabajo, porque se crea un nuevo procedimiento. Y además, no solamente nuevos procedimientos en materia individual, sino en materia colectiva. Ejemplo, ahora sí, se establece un procedimiento especial, que ese es importantísimo en materia colectiva. Incluso habrá que recordar, las relaciones colectivas para la Organización Internacional del Trabajo son de suma importancia. En la doctrina siempre se ha dicho, si no hubiese existido derecho colectivo, no habría derecho individual del trabajo. Tan es así que hay un comité de libertad sindical, es decir, se le protege al sindicato. En otras latitudes, el sindicato lleva, llamémosle, la voz cantante en las relaciones de trabajo. En México se mermó mucho al sindicato, mucho, se le restó mucho poder. Hoy lo que se pretende es regresarle ese poder, pero no al líder sindical, sino a los propios trabajadores. Entonces, le pongo un ejemplo. Es inconcebible que supuestamente en un país democrático, en unas relaciones democráticas, no hubiese un procedimiento para que otro sindicato le pudiera reclamar la titularidad del contrato colectivo. ¿Qué implica la titularidad? Quien lo administra. Y en México, los contratos colectivos implican poder económico, social, político y jurídico a los sindicatos. Si un sindicato no tiene firmado un contrato colectivo, pues tiene su registro, está debidamente constituido, pero no va a tener poder. Y entonces ahora se establece un procedimiento, así se llama el procedimiento especial de titularidad de contrato colectivo. Cuando un sindicato cree que tiene mayoría de los agremiados en un centro de trabajo, puede reclamar la titularidad del contrato colectivo, y la ley, no solamente en la Constitución, la ley fue más allá y estableció todo un procedimiento que esencialmente es una elección, el que tenga mayoría gana. Entonces, ese es el parteaguas, creo yo, de la reforma 2017 en materia de trabajo y la reforma 2019 a su ley federal del trabajo. Y el punto medular es en materia colectiva, en el que, reitero, se le quiere regresar ese poder a los miembros de los sindicatos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Podemos ver que No, ¿de más que qué? nada, la idea de... Sí, doctor. No, adelante, adelante. Perdón. Perdón, creo que anda medio lento mi internet. Muchísimas gracias No por te la preocupes. respuesta. La verdad que es muy importante todo este avance, más que nada los cambios que se van haciendo, porque bien, más que nada es por un tema de, yo creería, de mi punto de vista, desde Argentina, asegurar una democracia sindical, asegurar un proceso en donde haya una nueva organización, una facilidad más que nada de poder trabajar, que haya una justicia laboral, que obviamente, como usted dice, que ya no estaría a cargo de las juntas de conciliación y arbitraje, sino pasaría ya para el Poder Judicial, tanto federal o local. Entonces, la creación esta de nuevos tribunales, la accesibilidad, y todos los beneficios que puede llegar a tener esta nueva reforma implementando en estas disposiciones constitucionales, más que nada para favorecer, por así decirlo, para un mejor bien, sobre todo para cada uno de los trabajadores y sobre todo estos grupos de sindicatos que tenemos. Todos los países, obviamente, hay grupos de sindicatos de distintas entidades laborales. Y bueno, los sindicatos, como bien, tratan de buscar un equilibrio entre la misma empresa que nos contratan y poder entregar una mano de obra en la cual sea beneficiado tanto la empresa y la persona que lo da, que lo ofrece y que sea en buenas condiciones. Pasando a la segunda preguntita, doctor, ¿cuáles fueron las bases que impulsaron esta reforma? Que creo que ya la nombró las 4, si no me equivoco, pero está buenito, está muy bueno para reforzarlas o nombrarlas. Claro que sí. Esencialmente, la aparición de la conciliación obligatoria en materia laboral. Tenemos una conciliación, pero de verdad era eh, nada práctica, nada científica. La conciliación en materia laboral en las juntas era llegar a la barandilla con tu contraparte, y pues los abogados laboralistas nos conocíamos,
ya sabías quién sí conciliaba, quién no, y esa conciliación, pues nada más, de verdad era como un florero que estaba ahí en la ley, porque no se llegaba casi nunca a una conciliación. Ahora sí, la verdad es que sí yo te lo puedo decir que lo viví, el capacitarse, a mí me tocó ya como titular de un juzgado, el que nos dieran una verdadera capacitación en conciliación y creo que ha ayudado mucho. O sea, te pongo un ejemplo, agradezco a quienes se preocuparon por capacitarnos. Esa capacitación nos la brindó la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Estados Unidos, en línea, obviamente, y dices, yo litigué 20 años, ¿no? Y un poco de soberbia, pues, ¿qué me van a enseñar de conciliación? Pues yo todos los días me la pasaba en los órganos jurisdiccionales y me equivoqué completamente, ¿eh? La verdad es que por lo menos lo que ellos nos enseñaron es de otra cosa, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Ellos nos decían, dice, es que la forma hasta en que te sientas, debes de sentarte exactamente a la mitad. Si tú te sientas junto a uno, psicológicamente la otra parte se va a empezar a cerrar y va a pensar que tú estás de ese lado. Y la conciliación lo que implica es que efectivamente ambas partes se sientan cómodas. Fíjate, un detalle que uno puede pensar insignificante, pues yo me siento ya, no, no, no. Y entonces, bueno, ese es el primer punto, la conciliación. El segundo punto, la creación de los tribunales laborales. ¿Por qué comentaba que en México la simulación le ha hecho mucho daño a nuestro país? Cuando se reforma el artículo 123 en 2018, se da un espacio en los transitorios de un año para aplicar la reforma. ¿Eso qué te da a entender? Pues que obviamente nada más la aprobaron como para darle gusto al gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Ahí está la reforma, ya. Vamos, venga, vamos a firmar el tratado. ¿Por qué lo comento? Cuando hubo otra gran reforma en materia penal, y obviamente pues igual con la trascendencia, se estableció 8 años para pasar del procedimiento penal que teníamos al procedimiento inquisitorio al procedimiento acusatorio que supuestamente tenemos hoy. 8 años y miles de millones de pesos para capacitación. Y hoy te puedo asegurar que todo ese dinero que capacitaron se tiró a la basura porque ni los jueces, ni ministerios públicos, ni policías siguen en el sistema. Es un sistema que se basa en una parte muy bien en materia científica, tú como perito lo debes de saber mejor que yo, pero se lo das en manos de un policía municipal, con todo respeto, que tiene secundaria, que tiene una educación básica, ¿no? Decían ahí, pues es que llega el policía y dice con el Ministerio Público, ahí está, en un costal, ahí está el Ministerio Público, ahí está mi jefe, la evidencia, y dices, ¿y cuál cadena de custodia? Nada, nada. Por esa razón, entre otras cosas, tenemos un problema de inseguridad algo serio en México, porque imagínate, tantos años y no aprendimos. Bueno, regresando en materia laboral, a los laboralistas nos dieron un año para implementar la reforma, un año para crear nuevos tribunales, para crear los centros y para modificar la ley. O sea, era una locura. En 2018 hubo elecciones, cambia el sistema, que estábamos en un sistema neoliberalista, personas que representaban ese sistema social y económico, cambia, gana el presidente Andrés Manuel López Obrador con una visión más progresista, humanista, dicen socialista, bueno, no sé, pero si somos socialistas, no sé en Argentina, pero aquí somos socialistas, y aunque haya escándalo. ¿Por qué somos socialistas? Porque socializamos la educación. Nuestro artículo 123 dice, a ver, todos los chamacos tienen derecho a la educación pública y gratuita. Ah, si tu papá tiene dinero y te vas a una privada, perfecto. Pero somos un país socialista. O sea, socializamos la educación, socializamos la tierra y socializamos las relaciones de trabajo. Entonces no hay por qué espantarnos. Bueno, como propaganda y lo que ustedes gusten y manden, cambia la forma de gobierno y creo, por lo menos en materia laboral, que hicieron bien las cosas. Se crea una coordinación para la implementación de la reforma y dicen, no podemos entrar en un año. Se atrasa un año la implementación de la reforma y se hace gradual. 10 años se entran, en el primer año se entran los primeros 10 estados, al segundo año otros 10, al tercer año otros 10 y al cuarto año toda la República ya debe estar en el nuevo sistema. Pero lo más grave era
el sistema de juntas traía un atraso terrible, terrible, ahorita lo vamos a comentar, terrible en el sentido de que un juicio en materia laboral duraba 5 años. O sea, eso es una locura, eso es una falta de respeto a la sociedad, a lo que somos como seres humanos. No, no, bueno, no, es casi ya sin palabras, ¿no? Y entonces, imagínate que en la reforma decía, todos los asuntos de las juntas se pasan a los tribunales. Y tú dices, a ver, ¿cómo? O sea, ¿a qué genio se le ocurrió poner eso ahí? Primero, si de verdad hubiesen hecho eso, todos los juicios que se hubieran terminado en el tribunal hubieran sido nulos. ¿Por qué? Porque no es una autoridad competente. Y luego, te doy un ejemplo, en un estado que vivimos, Tlaxcala, que es el más pequeño de la República, hay 4,000 expedientes atorados en la Junta. Imagínate que eso se lo vas a dar a un tribunal con que empieza de cero. Pues si la idea era abatir el rezago, pues lo echas a perder. Ejemplo, en la Junta tenían 60 trabajadores y en la bronca que tenían, hoy en un juzgado laboral habemos 20 y más o menos tratamos de sacar el trabajo. Imagínate con esa carga terrible de trabajo. Bueno, entonces era la implementación de tribunales laborales del Poder Judicial y del del Poder Judicial Federal y el estatal respectivamente, según la competencia. Y en la tercera base, precisamente es lograr la democratización de las relaciones colectivas, proteger a los trabajadores y que ellos sean los que elijan esencialmente a sus representantes. Algo que se me olvidó decirles que es impresionante, la verdad es que esa parte a las relaciones colectivas ayudó mucho. Los contratos colectivos en México se revisan cada año y cada 2 años, cada año en salario y cada 2 años de manera integral. ¿Qué hacían antes? Y obviamente el emplazamiento a huelga por revisión se debe de presentar 60 días antes y 90 días antes, dependiendo del caso. ¿Qué hacían antes? Llegaba el sindicato, emplazaba huelga, se ponía de acuerdo con el patrón, a los 15 días nada más el emplazamiento a huelga era una simple pantomima nada más, a los 15 días presentaban el convenio, ya llegamos a un acuerdo. Aumento salarial, 0.5%. Y todos, bravo, 0.5%. Y 0.2% en prestaciones, bravo. Y ya, ¿no? El líder, magnificando las cosas, ¿no? Oye, la inflación en México ha estado cada año en constante en 3.8, 4%, y le das el 0.5 de aumento al salario, o sea, es de burla, de verdad, era de verdad, ¿no? Pero bueno. Y entonces ahora, por ejemplo, viene el sindicato, el líder, conforme a los estatutos, quien tiene la firma legal para emplazar a huelga, por revisión de contrato, emplaza, el tribunal presenta el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, el patrón, el tribunal emplaza, se hace la audiencia de conciliación, vamos a suponer que en ese momento sindicato y empresa ya se pusieron de acuerdo, pero no se manda el expediente al archivo. La ley, esa reforma de la Ley Federal del Trabajo ordena que el sindicato debe de poner a consideración la revisión de ese contrato colectivo. Y a través de un procedimiento igual, el sindicato tiene que poner una convocatoria, tiene que poner a disposición la revisión contractual, tienen que poner sus boletas, tienen que poner sus urnas y los trabajadores votan si están de acuerdo a través de un voto libre, secreto y directo, si están de acuerdo con la revisión que hizo el sindicato. Si dicen que no, no se archiva el expediente y sigue vivo el emplazamiento a huelga. Si dicen que sí, el Centro Federal valida esa votación y dice, perfecto, el punto es que los trabajadores estén conscientes de la revisión contractual. Entonces, imagínate, eso también fue o es todo un hito en materia colectiva de trabajo. Entonces, esencialmente, esas son las 3 bases de la reforma. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. La verdad que, por ejemplo, acá en Argentina no nos consideramos un país socialista, aunque bueno, con los distintos gobiernos que pasaron en estos años, se considera más ideologías como Estado peronista, liberales o de tipo centroizquierda. En el sentido no tan socialista como en el sentido del modelo cubano, por ejemplo.
Pero bueno, actualmente y con nuestro actual presidente, que en este caso es Milei, ya, ya es como que está más predominante, más que nada, un sistema más capitalista, digamos. Pero obviamente no excluye a la participación de varios partidos que tienen esta influencia o ideas de corte de tipo socialista y que, bueno, participan en ciertos sectores, tanto públicos como sociales. Este, pero bueno, creo que siempre hay una variedad, en cada país tiene una forma Claro, de organizarse. Pero bueno, está bueno esto porque entendemos cómo se maneja cada país, cómo es su estructura en sí. Así que bueno, claro. vamos, vamos con la preguntita número 3, doctor. ¿Qué impacto tuvo la reforma en los trabajadores? Gracias. También creo que ya lo había comentado, tanto en materia individual como colectiva. En materia individual, pasamos de asuntos de 5 años a la resolución de asuntos en juzgados de 7, 8 meses. Promedio, ¿eh? Entonces, sí hay un impacto. eh, y sobre todo, ¿sabes qué? Como yo viví los dos sistemas, o los vivo, la formalidad que ahora hay en un sistema con una sala de oralidad, con un juzgado completamente diferente al sistema de juntas, ¿eh? La verdad es que con todo respeto, para las personas que trabajan en las juntas, eso parece una romería, ¿eh? O sea, la verdad, con todo respeto. Y en materia colectiva, el verdadero acceso, o más bien la práctica democrática dentro del propio sindicato. Y pongo un ejemplo breve. Si antes, si por ejemplo una persona, se llevaba a cabo la renovación de la dirigencia, que siempre ganaban los mismos, aquí hubo un líder que duró 70 años y no dejó el cargo hasta que se murió, así de sencillo. Hoy, incluso la propia corte decía, a ver, si un agremiado no está de acuerdo en la elección, no está legitimado para ir en un juicio, porque ni siquiera había un procedimiento como tal, para atacar la designación, porque no está legitimado. Y tú dices, bueno, ¿dónde está la democracia? Hoy, a través de un juicio especial, lo único que necesita un trabajador es estar legitimado. ¿Cómo está legitimado? Siendo miembro del sindicato. Si él no está de acuerdo en todo el proceso de elección, él a través de esa vía especial colectiva, un trabajador puede atacar la elección de un sindicato. Entonces, eso de verdad, por lo menos, es revolucionario para los trabajadores en México. Ahí va. Perfecto, doctor. Más que nada, entonces podemos decir que vemos una mejor estructura en la justicia laboral y un mayor Así es. empoderamiento de parte de los trabajadores en el ámbito sindical. Aunque bueno, creo que en ciertas situaciones se pueden enfrentar algunos desafíos durante el proceso o sea, bueno, vamos al hecho de que siempre pueden haber ciertas trabas, pero nunca podemos decir que nunca va a llegar al resultado que se quiere. Así es, pero y con independencia, un juicio, los que nos dedicamos a esto sabemos que es un boleto, ¿no? En términos muy llanos, puede haber mil cosas, pero por lo menos ya hay procedimiento. Antes ni siquiera había eso. Exactamente, por lo menos ya están las bases fundadas dentro del derecho, entonces no hay algo que digan que uno está yendo por así decirlo, por puro interés, por mano propia, sin que esté reglamentado. Eso es lo importante, está reglamentado y se tiene que hacer cumplir. Así es. Perfecto, doctor. Vamos con la preguntita número 4. ¿Usted sugeriría algún cambio o mejora en algún punto de la reforma con su experiencia, con todo lo vivido? Sí, fíjate que como todo, ¿eh? O sea, no hay reforma perfecta, todo es perfectible, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que estamos viviendo en México es un desgaste a las instituciones, sobre todo si no les otorgas los recursos financieros y humanos. Tenemos muy buenas leyes, el marco jurídico es muy bueno, pero desafortunadamente eh, para aplicarlo es cuando empiezan los problemas. Sobre todo en materia jurisdiccional, yo sí creo que la reforma judicial está bien, pero debe ir un poquito más allá. ¿En qué sentido? Mira, ¿qué cambiaría la reforma? Por lo menos la laboral,
que todos los juzgados, los puestos de los juzgados, se vayan a concurso, no solamente el de juez. Una de las características de esa reforma judicial fue que los jueces, para ser juez, tenían que hacer un concurso público abierto de oposición. Yo fui litigante, jamás había sido servidor público. Yo me dediqué a otras cosas, a la academia, a otras cosas, a dar clases, cosa que me encanta. Nunca pensé ser titular de un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque en la Junta era un puesto político y entonces tenías que andar en la política ahí en una campaña pues, o ser cuate de un cuate para que fueras presidente. Y con todo respeto, cualquiera podía ser presidente de una Junta. Entonces yo veía muy lejana esa posibilidad. Dije, bueno, yo desde este lado lo veo. Cuando se da la reforma, me inscribo al concurso y obtengo la mejor calificación y me dan el puesto. Pero sí creo que por lo menos en esa parte de operatividad debieron de todos los juzgados, todos los puestos deben de concursarse. Ahí sí de verdad le das oportunidad a los jóvenes que adquieran experiencia. Empieza desde abajo, a ver, desde oficial de partes, desde secretario auxiliar, de secretario de acuerdos, de proyectista, a concursas y puedes ir escalando. La realidad es que ni en el Poder Judicial Federal ni en el estatal se hace eso. Entonces, por lo menos en materia laboral, para que funcione, concluyendo dos cosas. Seguir manteniendo que los tribunales tengan los recursos financieros necesarios y humanos para poder operar y que los puestos sean por concurso, no por designación. Yo creo que esa parte sí podría abonar mucho a la justicia laboral. Exactamente, doctor. Y creo que ese problema no solamente se puede observar en, por así decirlo, en la materia laboral, en este caso dentro del derecho, solo en su país, sino creo que en distintas partes del país, en todos los países de Latinoamérica. Puedo decir que en otros países como Estados Unidos, Canadá, pueden llegar a tener esta misma problemática de decir, como usted bien dice, conocido del cuate, se le asigna este puesto solamente por conocerse, por ser familiar o por alguna cercanía o algún lazo que tenga de parentesco o no, pero es como para agilizar en vez de darle la posibilidad a una persona que tal vez ya está capacitada o que ya terminó como bien usted dice, ya terminó sus estudios y está dando sus primeros pasos y a veces darle esa posibilidad también a los jóvenes porque mayormente cuando uno termina una carrera y más en esta área a veces tiene sus complicaciones de poder llegar a tomar ciertos puestos y no es por su capacidad, no es por su calificación ni nada, sino es porque no tienen esa accesibilidad. Y creo que no solamente se da en su caso, sino también acá en Argentina se lo ve mucho. La verdad que una lástima. Por otra parte, como usted bien comentaba, hacer esto, bueno, los concursos y a su vez el tema de fortalecer estos centros de conciliación es unos buenos cambios que se puede hacer en la reforma. O bueno, es como todo dicen, todo es práctica. A medida que uno va masticando, por así decir, las nuevas leyes, las nuevas normas que se van creando, dentro de unos años siempre se va modificando, se va cambiando y también se va modificando la estructura de las mismas. Entonces vemos las mejorías, como usted bien dice, nada es perfecto. Así que me encanta sus propuestas, porque son propuestas que tal vez ahora no se las va a implementar en el momento, pero sí tal vez en algunos meses o en algunos años se empiecen a hacer las cosas como deberían hacerse y mejorar todavía. Vamos, doctor, con la pregunta número 5. ¿De qué manera esta reforma protege los derechos de los trabajadores? Gracias. También creo que ya la respondí. Uno, certeza jurídica, de verdad, primero el marco legal, primero el marco constitucional, pero sobre todo el marco legal le da una protección mayúscula, verdadera, más bien, verdadera, sustancial a los trabajadores, pero no hay que olvidarlo, también a los patrones. O sea, esto yo lo digo, ¿no? Siempre de broma, esto es como una relación de novios o de esposos, las relaciones de trabajo, porque pasas mucho tiempo juntos, se crean afectos, 8 horas, 9 horas trabajando, obviamente creas afectos. Cuando ese afecto se rompe,
pues es como una relación de novios, ¿no? Cuando estás bien con el novio, pues vente para acá, y cuando no, no te quiero ni ver, ¿no? En el mejor de los casos. Y yo siempre digo, las relaciones de trabajo son como, le digo a mi esposa, este infierno lo vamos a vivir juntos, ¿no? Porque pues, no hay de otra. No puede haber empleadores sin trabajadores y viceversa. La reforma va un poquito más allá, no solamente consolida, yo creo que esa es la palabra, consolida la protección a los derechos de los trabajadores. El sistema laboral mexicano se sustentó en eso, y lo dice la propia ley. O sea, se busca el equilibrio entre patrón y trabajador. Decía uno de los grandes tratadistas en derecho del trabajo en México en materia procesal, don Alberto Trueba Urbina, ya fallecido. Decía, mira, la justicia laboral o justicia social es esto. Aquí está el patrón con su dinero, con es el dueño de los medios de producción en términos de Marx. ¿Cómo logramos esa justicia sin tanto rollo filosófico? Con derechos. Y lo pones en una situación de igualdad con derechos. Bueno, entonces yo creo que la reforma consolida esa parte de proteger sustancialmente al trabajador, pero también al patrón. Ya en un juicio se abrió la posibilidad de que el patrón sí pueda defenderse, ¿eh? En muchos años el sistema de juntas incluso se creó algo que decían la industria del laudo. Imagínate 5 años, salarios caídos de 5 años, no hay empresa que lo soporte. Y la intención de este nuevo procedimiento es esa agilidad para que, bueno, a ver, patrón, si incurriste en una responsabilidad, se te va a sancionar, pero no a un grado extremo de 5 años, mejor, a ver. Y desde la conciliación, otro punto, esa parte también yo creo que ayuda mucho concientizar a los trabajadores. Si trabajaste 1 año, 2 años, 3, porque ahora el mercado laboral es así, hay pocas personas y pocos empleos que como era antes, duraban 15, 20 años. Esa es una realidad. Ahora lo vemos diariamente en el juzgado. Las relaciones de trabajo, 3, 4 años y ya. Bajo ese entendido, entonces, le hacemos conciencia al trabajador. Tus prestaciones, tus derechos laborales se traducen en dinero, pero no es para volverte rico. Se te va a pagar una parte, no una parte, se te va a pagar lo que corresponde, nada más. Entonces, yo creo que esa parte, la reforma protegió al trabajador, pero también al patrón. Exactamente. Y bueno, como bien decía, hay un equilibrio, mejor es más justo los procesos legales, empoderar tanto al trabajador, al sindicato y al patrón, y garantiza más que nada una transparencia y una democracia sindical. Pasando, doctor, a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial Federal de 2024 en México y cuáles serían los pros y contras que usted considera? Sumamos la Gracias. pregunta número 7. Ok, gracias. Muy importante, lo mismo, muy polémica en México. Se trata de una elección histórica, primero una decisión histórica que tomó el constituyente en México, y eso, bueno, pues hay que respetarlo. Porque así como antes tomaban decisiones, pues, en términos así muy llanos, pues no lo teníamos que beber, ¿no? Como nos la dieran, así nos la tenemos que tomar. Entonces, bueno, en democracia así es, te sumas a la mayoría, aunque no estés de acuerdo. Bueno, ¿en qué consiste? En que ministros, magistrados y jueces a nivel federal, magistrados y jueces a nivel local, por competencia, se van a elegir a través del voto libre, secreto y directo, como si fueran políticos. En la parte de la reforma, te lo puedo decir, yo estoy completamente de acuerdo. Lo viví muchos años, lo vivo actualmente, que el Poder Judicial, tanto el federal como estatal, necesitaban urgentemente reformarse. A nivel federal, un ejemplo, y que es una cuestión más ética, profesional, que otra cosa. Nuestro artículo 127 de la Constitución dice, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y eso es, creo que obvio, porque él es el representante de la administración, debes de enviar un mensaje. Bueno, los ministros de la Corte actualmente, si el presidente de la República gana 127,000 pesos, los ministros de la Corte ganan 3 veces más o 4 veces más. Y te digo que es un tema de ética. La Constitución también dice
los jueces, bajo el principio de independencia judicial, la protección es que no pueden, durante su encargo, no se les puede disminuir el salario. Entonces muchos dijeron, bueno, cuando yo llegué ya ganaban 300,000 pesos. Entonces me acojo a ese principio de que no me puedes disminuir el salario. Sí, pero es una cuestión ética, es una cuestión que me nombraron juez. Si te cae el 20 y dices, oye, me dieron una gran responsabilidad. O sea, esto no es cuestión de dinero, sí es cuestión de dinero. Y si tú quieres dinero, el servicio público no es el camino. ¿Te gusta de verdad el dinero? Pon una empresa, vuélvete comerciante. No hay persona más rica en el mundo y eso se dio incluso desde milenios atrás. ¿Quién eran los burgueses? Los que andaban traficando, perdón, comerciando sedas ahí en Asia, de la ruta de la seda. ¿Quieres dinero? Vete por ese camino. El servicio público no es así. De los grandes héroes que tuvimos en México, José María Morelos y Pavón decía, el servidor público debe de resignarse a ganarse lo mínimo para vivir una justa medianía. Es decir, si nos pagan un salario digno y yo creo que con ese puedes vivir. Y no lo entiendo. Te pongo un ejemplo rápido. Un ministro promedio tiene 60, 65 años. ¿Para qué quieres $500,000 al mes? Nada más de puro sueldo bruto. $500,000. Y eso lo multiplicas por 11. Imagínate, o sea, con eso creas más juzgados, le das chance a los jóvenes, evitas el rezago, pero no, era una cuestión así de, yo soy ministro y debo de ganar más. Y tú dices, oye, no, creo que confundimos las cosas. Yo soy ministro y me dan esa oportunidad, o sea, el máximo honor jurídico en materia jurídica que alguien te puede dar, ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, o sea, eso no se puede traducir en dinero. Entonces yo creo que esa parte estuvo mal desde los ministros, esa parte ética. Segundo punto, los criterios, eso sí hay que decirlo. Recordemos que la Corte, además de interpretar la Constitución, va moldeando la tradición jurídica a través de la jurisprudencia. El modelo jurisprudencial que crearon, por ejemplo, en materia laboral, fue un desastre. Fue un desastre. Y entonces a nosotros en materia laboral nos arrojaron como a la edad media, 30 años. No podías hacer absolutamente nada. No había perspectiva de género, no había protección a la mujer embarazada, no había protección a la mujer, no había protección en caso de discriminación. Era un sistema completamente formalista, cuando la filosofía, la naturaleza del derecho del trabajo es protector. Bueno, entonces, ¿qué se estableció? Que esos puestos se van a ir a un concurso, no a concurso, perdón, a una elección popular. En esa parte estoy de acuerdo. El procedimiento, y te lo puedo decir, lo viví, me atreví, yo actualmente funjo como juez, ese puesto yo me lo gané por un concurso. Entonces ahora hay que refrendarlo porque también voy a elección. Pero bueno, a nivel federal, los ministros. Se estableció que cada poder iba a determinar un comité de evaluación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ellos iban a sacar los mejores perfiles, hasta ahí estamos de acuerdo. Y hasta ahí yo sí te puedo decir, porque yo lo viví, yo me inscribí para ministro de la Suprema Corte, agarré mis papeles, me fui al Senado de la República, que estamos a 1:30 de Tlaxcala a la Ciudad de México, presenté mis papeles, me llamaron para hacer una entrevista, sin ningún, oye, es que de quién eres, de parte de quién vienes, perteneces eres cuate de algún senador, del presidente de la República, de la presidenta de la República, nada, Me mandaron una invitación, en tal fecha tiene usted que presentarse, una entrevista presencial y lo van a entrevistar. Hasta ahí dices, vamos muy de acuerdo. Afortunadamente salimos en la lista de los mejores perfiles y ahí sí ya viene el problema. Como salen más de los puestos, ellos deciden, los metemos todos a una tómbola. Ahí sí ya no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso no, creo yo que no es de suerte. ¿Por qué? Porque es técnica jurídica. Ahí no es, sí, podemos, yo estoy de acuerdo que pasamos los mejores perfiles, sí, pero era preferible, de verdad. A ver, ya los 3 comités, ya sacamos a 40 individuos. Ahora sí, a esos 40 hombres y 40 mujeres, les vamos a reunirnos, creo yo, esa sería mi propuesta.
Nos reunimos esos 3 comités en exámenes públicos abiertos, a ver, y ahora sí, a destrozar, ¿eh? Y las mejores calificaciones que sean los ministros de la Corte. Llevarnos a una elección es meternos a un terreno político que no sabemos, y te lo digo porque lo estoy viviendo en carne propia. La mayoría de la gente no le interesa la elección. Y segunda, no nos conocen y se quejan. Es que yo no lo conozco. Y tú dices, pues sí, ni tú tenías obligación de conocerme, ni yo tenía obligación de que me conocieras, porque yo como litigante, pues yo comía de eso, mi familia, y como juez, pues yo no andaba tocando en las puertas ni andarles diciendo, oye, ¿sabes qué? En Tlaxcala no hay un solo estallamiento a huelga desde hace 3 años. Hoy en Tlaxcala resolvemos los juicios en 7, 8 meses, a diferencia de los 5 de la Junta. No. Entonces, esa parte sí es compleja porque imagínate que nos pusieran a un político, que ya está pasando, que no tiene experiencia, que no tiene carrera judicial, que viene del Poder Ejecutivo de la Administración Pública y que participó en un proceso previo, pues nos gana, porque ellos saben política, nosotros no. Y entonces, ese punto, concluyendo esa parte, esas 2 preguntas, sí a la reforma judicial, tal vez la instrumentarlo, creo que no fue lo correcto. Y yo creo que como todo es perfectible, ahorita, bueno, pues ya no se va a poder hacer nada, es de verdad, una elección inédita. Ojalá la gente que le interese votar, vote por los mejores perfiles, porque al fin de cuentas ellos van a tener la responsabilidad si llega cualquier mequetrefe, o sea, eso ya, no era así que cada quien, pero sí era necesaria una reforma. Y te digo, segundo punto, los criterios, era necesario de verdad quitar a determinadas personas como ministros. No, los que actualmente están, con todo respeto, hay muchos que no deben de estar ahí y que era prácticamente un dedazo del presidente de la República con complicidad del Senado, que ellos lo ratificaban. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, sin querer, me respondió a la pregunta número 8 de qué forma impacta la reforma en materia Okay. laboral, que ahí ya vimos que son cambios estructurales y repercusiones en el ámbito laboral. Y realmente si consideraba necesaria o no una reforma del Poder Judicial Federal. ¿Y por qué? También ya me la acaba de responder. La última preguntita que le haría, ya para terminar y entregarle su reconocimiento, Ay, muy bien, gracias. sería, ¿qué partes mejoraría y cuáles quitaría definitivamente de la reforma? La famosa tómbola y la elección. La verdad es que el pueblo sí merece mejores juzgadores, pero creo que no es la vía, la elección popular, porque la gente vive al día. Mira, yo te lo pido decir, ¿no? Sin que suene comercial. Me fui a un tianguis, ¿no? Un tianguis es donde se venden verduras así en la calle y todo el rollo, ¿no? Y tú los ves y ellos andan pensando, ¿no? Como te dices, pues necesito gente, ¿no? Porque además no te dan chance de contratar medios masivos de comunicación, no te dan dinero para nada, ¿no? Entonces dices, bueno, pensando pues al tianguis, ¿no? Yo soy de una población que se llama Calpulalpan, Tlaxcala, donde yo viví muchos años, enfrente se ponía el tianguis. Es más, a mí me tocó sacar un puesto, ¿no? Y conozco a muchos de esas personas. Y, y te das cuenta cuando llegas y los ves y dices, sí hay cientos, si no es que hasta miles de personas, pero ellos están comprando. Si tú te le acercas, eso ni caso te van a hacer. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo ministros, magistrados, jueces locales, le puedes llegar a una persona? ¿Cómo le dices, oye, yo soy el mejor perfil? Oye, a mí me gustaría quedarme porque me gusta mi trabajo, porque me apasiona mi trabajo. Ese es el punto. Yo insisto, esa parte, sí a la reforma judicial, sí, porque sí se necesitaba desde la raíz. Tal vez, reitero, la parte de instrumentarlo no fue la correcta. Yo creo que, ¿cuál era el punto medular? Un examen, de verdad, así. Y mira, por ejemplo, en el caso de en materia laboral, la propia Constitución dice experiencia laboral y sobre todo en el nuevo sistema.
Ya no es como en la junta de antes, es un nuevo sistema con audiencias que te están videograbando. Yo no quiero pensar si llega una persona que no tenga experiencia en eso, y entonces la curva de aprendizaje va a costar mucho. O sea, aquí no es de curva de aprendizaje, aquí es personas que tengan realmente la capacidad. No, y luego otra, ¿no? El requisito, ten promedio de 8 y ya puedes entrar. Híjole, creo que sí, en esa parte sí lo cambiaría. Reitero, es una cuestión técnica, parado, el que tenga mejor experiencia, que se quede. Y ahí que entren todos los que quieran, ¿eh? Y así, y otra, ¿no? Que sean verdaderamente exámenes públicos abiertos, no como los exámenes que hacía el Poder Judicial de la Federación, que sí supuestamente muy rigurosos, y quedaba también cualquier mequetrefe, perdón, pero esa era la realidad. Perdón, ay. No se preocupe, doctor, que acá pasamos lo mismo. No se preocupe, que uno se da cuenta que ya, no sé si es porque la gente ya se cansa, no sé si es porque ya no, la gente no le está tomando la suficiente atención, por así decirlo, o el interés que debe ser, y sobre todo en los jóvenes también podemos ver esos. Bueno, acá ya en Argentina desde los 16 los jóvenes pueden votar, y usted puede ver que decayó mucho el tema de las votaciones, se están haciendo multa para las personas que no van a votar, pero ya la gente es como que o son voto nulo o directamente dicen no voy a votar, porque ya no están cansados, digamos. Entonces sube cualquiera y lamentablemente pagamos nosotros los platos rotos. Y es Así como es, que se cobran millones y esa plata en vez de aplicarlo en el sistema de salud, sistema laboral, nuevas fuentes de trabajo y ¿no? Se las quedan ellos. así es. Pero bueno, doctor, más que nada agradecerles por su tiempo. No, al contrario, El contenido de toda esta información en entrevista. Más que nada, esto nos sirve a nosotros, no solamente para a usted en México y todas las personas de México que nos están viendo, sino también para los demás partes del mundo, en este caso sobre todo Perú, Ecuador y Argentina, más que nada para compartir conocimientos y profundizar en los temas, que no somos solamente nosotros que padecemos ciertos problemas, sino que en otros países también están. Entonces hay que ver la forma de cambiar esa situación. Doctor, así es. la doctora Zaida, perdón, le va a hacer la entrega del reconocimiento internacional por su participación en esta noche, más que nada Gracias. agradecidas porque usted nos dé un poco de su tiempo y esperamos contar con usted para futuras ponencias, más que nada, seminarios que vamos a estar lanzando prontamente el Círculo de Estudio. Así que bueno, Claro que sí, doctor, a sus órdenes. le deseo muchos éxitos en su carrera Gracias. y ahí le doy el paso a la doctora Sai. Buenas noches, doctor. Hola, abogada, buenas noches. Bueno, voy a proceder a hacer la presentación de su bien merecido reconocimiento. Digo, nos hubiese encantado pasar toda la noche platicando sobre estos temas tan importantes, pero estamos muy conscientes que su agenda es muy apretada. De hecho, agradecemos muchísimo por brindarnos el tiempo. El Círculo de Estudios Jurídico y Forense Mentes Innovadoras otorga el presente reconocimiento al doctor Leobardo López Morales por haber participado en la sección semanal Entrevista a un experto el 16 de mayo, perdón, de 2025, en calidad de entrevistado con el tema Reforma al artículo 123 constitucional de 2017 y la reforma al Poder Judicial de 2024. Esto realizado en vivo a través de las plataformas YouTube y Facebook de las páginas oficiales de nuestro círculo. No olvidemos nuestro lema: la pasión por el derecho y las ciencias forenses transforma la curiosidad en justicia. Va firmado por las tres presidentas y por nuestra vicepresidenta, la doctora Lu, quien el día de hoy fue su entrevistadora. Doctor, ¿qué le puedo decir? Como siempre es un gusto. Me siento muy honrada de haber sido su estudiante y la verdad me siento muy tranquila de que la justicia laboral esté en sus manos aquí en mi estado, en Tlaxcala, México. Esperemos que así siga siendo. De todas maneras, cualquier duda para quienes no alcanzaron a ver la entrevista en vivo, pues la pueden dejar en los comentarios o en su defecto, doctor, si usted lo autoriza, podemos arrobarlo con sus redes oficiales para que Sí, vayan a claro. seguirlo, conozcan sobre su trayectoria y pues si tienen alguna dudita, ahí pueden estar en contacto con usted. Doctor, ¿algo que quiera decir antes de cerrar?
No, pues agradecerle al Círculo de Estudios, me encanta, de verdad, inclúyanme, yo soy partidario siempre de compartir el conocimiento que no se comparte no sirve y no abonamos a mejorar nuestra sociedad. Sean, sabes que estoy a la orden y felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias y de verdad, inclúyeme. Muchas Le vamos a gracias. tomar la palabra, doctor. No nos Claro que vamos a sí. quitar de encima. Pero bueno, No. que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, doctora Lu. También muchas gracias por su